Ok, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bueno, en esta oportunidad estamos abriendo, ¿cierto?, esta clase con esta imagen de microscopio. Bueno, efectivamente la tomamos ahí en el colegio, ya, donde fíjense ustedes que es una muestra. Me encantaría que estuvieran participando también conmigo, digamos, en vivo, pero bueno, esta muestra es para que me hubiesen dicho, digamos, de qué es lo que es. Ya, esta es una muestra, fíjense ustedes, de sangre que está fijada, ¿ya? Y que se le aplicaron técnicas de tinción para poder identificar algunos elementos allí. Ya, por ejemplo, bueno, aquí los más numerosos y los que están más pegaditos ahí corresponden a los glóbulos rojos, ¿ya? Pero si nosotros con la técnica de tinción vamos, ¿ya?, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de que aquí particularmente en esta muestra aparecen algunos elementos, ¿ya?, que son de mayor tamaño. ¿Ya? Y quise hablar, digamos, de este tipo de células porque son un tipo de células que hoy en día han tenido un auge tremendo y que nos van a servir, digamos, para poder hablar un poco de la temática que tuvimos la clase anterior, que era la parte de las inmunoglobulinas, ¿ya?, con las proteínas y las funciones de las proteínas. Entonces, fíjense que es muy probable que este tipo de glóbulos blancos, ¿ya?, por el tamaño, ¿cierto?, por la forma que es, corresponda en este caso a un linfocito, ¿ya? No tenemos la certeza para poder definir, digamos, si esta célula es o no es un linfocito, digamos, ¿ya? Es necesario aplicar otras técnicas, ¿cierto?, de marcadores y determinar eh, si eso no, digamos, pero hay una alta probabilidad, ¿cierto?, de que corresponda a un tipo, digamos, de célula de tipo glóbulo blanco, ¿ya? Y que está, digamos, dentro de esa línea, ¿ya? Y que nos va a servir de alguna manera para retomar un poco la temática que nosotros dejamos pendiente en la clase anterior, ¿ya?, que hacía referencia al tema de las proteínas. ¿Ya? Nosotros estábamos ocupando unas presentaciones que se hicieron un par de años atrás en PUTEM, que me gustan bastante por el hecho de que, preuniversitario, por el hecho de que nos muestran, cierto, todo lo que es esta parte de las biomoléculas, digamos, bien resumida. Ya habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto?, de que las proteínas son carbono, hidrógeno, oxígeno, ya, y nitrógeno, azufre y fósforo en algunas ocasiones. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ya, generalmente en la estructuración, ya, porque de alguna manera quiero llegar hasta, vamos a esconder esto por acá abajo, quiero llegar hasta la función que nosotros habíamos visto, ¿cierto?, de las proteínas, que era la función de ser inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, eh, nosotros habíamos comentado varias clases atrás ya y hemos estado este último tiempo tratando de conversar acerca de la importancia de las biomoléculas particularmente en los seres vivos y en todo lo que nosotros vamos a ver de biología celular, digamos, durante este año. ¿Ya? Importante, ¿cierto?, reconocer y quedarnos, ¿cierto?, con la idea de que las proteínas eran una de las moléculas, digamos, más importantes que se encontraban, digamos, dentro de lo que son la mayoría de las células, porque corresponden, fíjense, aproximadamente un 80% del peso seco de las células en general. ¿Ya? Por lo tanto, esa abundancia a mí me da que pensar y me dice, bueno, entonces si son tan abundantes, lo más probable es que tengan importancias tremendas. Y era el caso que teníamos acá, pues decir, cuando nosotros las veíamos aquí presentes en estas células, que son los linfocitos, que son células especializadas en la síntesis digamos, de inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, es muy probable que aquí los organelos celulares sean los responsables, ¿cierto?, de tener gran actividad dentro de esta célula. Entonces, para que ustedes vayan dándose cuenta, digamos, que si nosotros estamos hablando de sistema inmunológico o estamos hablando de enfermedades, ¿ya?, y tenemos una muestra, ¿cierto?, donde es abundante la presencia de linfocitos, ¿ya?, lo más probable es que, claro, el sistema inmunológico esté activo, ¿ya?, pero ese sistema inmunológico se activa cuando hay enfermedades. Por lo tanto, una muestra que tiene gran cantidad de inmunoglobulinas, digamos,
no es algo bueno, digamos. Una persona sana no debería tener, digamos, tantas inmunoglobulinas en el cuerpo. Entonces, la cosa es que nos vamos dando cuenta cómo las proteínas de alguna manera van teniendo esta tremenda importancia dentro de lo que es las células. Así también, como ya habíamos mencionado, ¿cierto? Las proteínas, habíamos mencionado la- los carbohidratos y habíamos mencionado, en este caso, los lípidos y todo eso, ¿ya? Estábamos, vamos a hacer como un pequeño avance, ¿cierto? Nuevamente a este otro tipo de moléculas, ¿ya? Que son los ácidos nucleicos. ¿Ya? Los ácidos nucleicos se encuentran particularmente en, la, en los núcleos de las células que tienen. ¿Ya? Aparecen también los ácidos nucleicos también en las mitocondrias, en los cloroplastos aparecen ácidos nucleicos. ¿Ya? Y la mayor parte, ¿cierto?, de los organismos vivos tienen más o menos la misma estructuración de ácidos nucleicos. ¿Ya? Los ácidos nucleicos, ya en la mayoría, ya pueden ser bacterias, que sí, pueden ser cualquier tipo de organismo vivo, nos vamos encontrando que van a tener esta misma estructuración. ¿Ya? Y volviendo a la idea de ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos también son polímeros. ¿Ya? El monómero del ácido nucleico en este caso es el nucleótido. ¿Ya? El nucleótido va a estar formado, ¿cierto?, por lo que nosotros vemos aquí, que es un grupo fosfato, ¿ya? El azúcar y una base nitrogenada. ¿Ya? Esa estructuración, digamos, de cómo se va a armar finalmente un ADN o un ARN, que son los dos tipos de ácidos nucleicos, ¿ya? Lo vamos a ir viendo, digamos, específicamente cuando veamos el tema de expresión génica o más bien lo que es el flujo de información genética. ¿Ya? Eh, bueno, las bases nitrogenadas o en la molécula en sí de ácido nucleico nosotros podemos encontrar bases nitrogenadas que son de varios tipos. Hay unas que son anillos nitrogenados simples, que son la citosina, timina y uracilo, ¿ya? Que son parte, ¿cierto?, de lo que se conocen como las pirimídicas o las pirimidinas. ¿Ya? La citosina, la timina están presentes en el ADN, mientras que el uracilo solamente aparece en el ARN. ¿Ya? Una diferencia bien significativa ahí cuando nosotros comparamos ADN y ARN. ¿Ya? Y también aparecen estas bases nitrogenadas dobles, ¿ya? Que son anillos nitrogenados dobles, la adenina y la guanina, ¿ya? Que son las bases nitrogenadas púricas o las también conocidas como purinas. Ya, seguimos avanzando. Ya, el grupo fosfato que va a tener, por ejemplo, el ADN, ácido desoxirribonucleico, fíjense que presenta una desoxirribosa, que es un azúcar, que en el carbono 1,2 presenta solamente un hidrógeno, a diferencia, por ejemplo, de la pentosa que presenta el ARN, ácido ribonucleico, que presenta esta ribosa, que en el carbono 2 presenta, en vez de solamente un hidrógeno, presenta además un oxígeno o un alcohol, químicamente hablando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros una diferencia entre lo que es el ácido nucleico ADN y el ácido nucleico ARN. ¿Ya? Se supone que el origen de ambos es más o menos el mismo, ¿ya? Pero ahí después vamos a ir, cuando veamos expresión génica, vamos a ir viendo algunas diferencias, digamos, en ello. Ya, aquí, por ejemplo, aparece una tablita comparativa, ya, cuando se empieza a formar una cadena de ADN, ya. Fíjense, ahí tenemos un nucleótido unido por el frente a otro nucleótido unido por el frente a otro, de aquí al otro, ya, formando una doble hebra, ya, antiparalela. Ya, también vamos a ver detalles más adelante de todo esto. Ya, y vamos a encontrar también que la hebra de ARN es una hebra simple. ¿Ya? Ahí aparece el nucleótido de ARN. Fíjense que ahí aparece uracilo. ¿Ya? Y entonces nos encontramos aquí con esta hebra simple. ¿Ya? Seguimos avanzando. Eh, dentro de los ácidos nucleicos, ¿ya? Hay un nucleótido, ¿ya? Que no es un monofosfato, sino que es un trifosfato, ¿ya? Que es el ATP, que es una molécula, un nucleótido modificado, que nosotros lo vamos a comentar harto cuando veamos, cuando empecemos a ver, en este caso, términos energéticos de, la, de los procesos celulares y todo el cuento. ¿Ya? Entonces, miren, nos vamos aquí a ver la última partecita que nos queda, que son revisar rápidamente qué es lo que son los lípidos. ¿Ya?
Ahora, de los lípidos, aquí hay, los lípidos son un grupo de sustancias que son súper heterogéneas. ¿Qué significa esto? Que no existe un monómero, ¿ya? Por lo tanto, los lípidos no son moléculas que formen polímeros, ¿ya? Ni monómeros tampoco, obviamente. ¿Ya? Por lo tanto, son moléculas que son muy heterogéneas, molecularmente son muy dispersas, por así decirlo, van formando estructuras bien dificultosas, digamos, de poder estudiar. ¿Ya? Y por eso se habla, ¿cierto?, de que son heterogéneas, digamos, que no son patrones comunes. ¿Ya? Pero aún así hay lípidos, ¿cierto?, que se estructuran como moléculas más sencillas y otras que son un poco más complejas. Va a depender en este caso de la cantidad de átomos de carbono que vaya teniendo, que si yo, mientras más grande, mayor cantidad, digamos, de átomos de carbono, ya puede que sea más o menos compleja. Ya, la mayoría de los lípidos son insolubles en agua, ¿ya? O también conocidos como hidrofóbicos, pero sí son solubles en disolventes orgánicos, como el éter, el cloroformo, el benceno, que son componentes generalmente de los desengrasantes, ¿ya? Son disolventes orgánicos, se llama así, ¿ya? Porque disuelven en este caso los lípidos y gran parte de la materia orgánica. Dentro de las funciones, o sea, perdón, dentro de la clasificación que vamos a tener de esto, aparecen los saturados y los insaturados. Mientras los saturados se supone que son grasas que son un poco más densas, más pesadas y que tienen una máxima cantidad de hidrógeno, mientras que las insaturadas tienen menos hidrógeno y eso hace que vayan teniendo enlaces dobles, enlaces triples, lo que hace ser que la estructura sea un poco más blanda. ¿Ya? Por lo tanto, esto podrían ser los saturados, son obviamente mucho menos solubles en agua, mientras que los insaturados logran ser un poco más solubles. Eso va a depender mucho de las condiciones en las que se encuentre, digamos, el lípido. Ya, por otro lado, nos encontramos acá nosotros los terpenos, esteroides, que son otro tipo de. Nos vamos a encontrar aquí con otro tipo de clasificación de los lípidos, ¿ya? Que tiene que ver en este caso con la, la función que vayan a cumplir, ¿ya? Y aquí también aparecen, ¿cierto? Estructuras simples, otras que son un poco más complejas. ¿Ya? Hay varias formas de poder clasificar, en este caso, los lípidos. ¿Ya? Pero si yo veo, por ejemplo, el lípido más sencillo son los conocidos ácidos grasos. ¿Ya? Y los ácidos grasos son saturados, mientras que ahí están los otros insaturados. Y aquí está lo que les mencionaba antes, que cuando una estructura está saturada es porque tiene, en este caso, su estructura un poco más firme por el hecho de que está saturado en hidrógeno, presenta grandes cantidades de hidrógeno asociado obviamente al carbono, ¿ya? Mientras que los otros no, pues van perdiendo un poco de hidrógeno y eso hace que aparezcan aquí dobles enlaces, que si yo, triples enlaces, y eso de alguna manera hace que esto digamos, pueda doblarse un poco, qué sé yo, y genera estas estructuraciones que a veces suelen ser un tanto más, como aquí dice la imagen, un tanto más líquidas, ¿ya? Menos saponificables. Aparecen otro grupo que son los triglicéridos, ¿ya? Que son una unión, digamos, de ácidos grasos, ¿ya? Que a veces sirven, digamos, para poder almacenar energía. ¿Ya? Los triglicéridos nosotros los almacenamos bastante como energía. ¿Ya? Aparecen después otros grupos de lípidos que son un poco más densos, como son las ceras. ¿Ya? Aparecen los fosfolípidos, ¿ya? Que son relevantes y vamos a estar seguramente hablando de ellos cuando veamos membrana plasmática. ¿Ya? Aparecen algunos terpenos, ¿ya? Y estructuras que son responsables en este caso de la formación de distintas otras moléculas de utilidad, por ejemplo, en humanos. ¿Ya? Aquí nos encontramos, por ejemplo, esteroides, el colesterol, que a partir de ellos se van formando distintos tipos de hormonas, ¿ya? Y de alguna manera los lípidos, como les digo, van a ir dependiendo del grado, digamos, celular que nosotros vayamos teniendo, ¿ya? Se van a ir generando distintos tipos de funcionalidades a aquella célula. Porque, por ejemplo, miren, aquí si hay una célula que es una célula, por ejemplo, testicular, un testículo, lo más probable es que tenga muy desarrollados sus retículos endoplasmáticos lisos para la síntesis de testosterona a partir, ¿cierto?, de colesterol. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando nosotros ya hacemos un paralelo ya final de todo lo que son las biomoléculas,
¿ya? Vamos a ir después contrastando esto un poco con la biología celular. Entonces, miren, hay un resumen, ¿ya? Que lo vamos a hacer aquí, que hace referencia particularmente a cómo nosotros podemos encontrar las biomoléculas en los seres vivos. ¿Ya? Las biomoléculas que nosotros estábamos viendo, ¿ya? Las coloco aquí, tengo las biomoléculas, ¿cierto? Se clasificaban, haciendo un resumen, en inorgánicas y se clasifican en orgánicas. ¿Ya? De las inorgánicas, ¿cuáles revisamos? Revisamos, ¿cierto?, el agua, ¿ya? Y revisamos las sales minerales. Y la importancia, digamos, que cada una de ellas tenía. Pues, si quieren, no han visto la clase todavía, pueden volver a la clase, a las clases anteriores. ¿Ya? Y hemos trabajado de algunos ejercicios también con eso. Bueno, aquí también aparecen algunos gases, ¿ya? Que son de interés, por ejemplo, el oxígeno es esencial para el metabolismo celular en organismos de tipo catabólico, en metabolismos de tipo catabólico, ¿ya? El dióxido de carbono para las plantas, ¿ya? Por lo tanto, también aparecen los gases, como mencionabas, como biomoléculas, digamos, inorgánicas. En general, las biomoléculas son de tamaño menor en comparación con las orgánicas, que las orgánicas todas tienen en común que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí no necesariamente va a estar esa estructuración, pero en una orgánica siempre tiene que estar por lo menos esa combinación. ¿Ya? Aparecen, ¿cierto? Obviamente carbono, después hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Va a depender, digamos, en este caso de qué molécula nosotros estemos hablando. ¿Ya? De las orgánicas vimos los carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos, ¿ya? Vimos las proteínas, ¿ya? Vimos vimos los ácidos nucleicos, ¿ya? Y por último nosotros revisamos los lípidos. ¿Por qué dejamos los lípidos al final? Porque resulta que son estas tres las que tienen la capacidad de formar polímeros, mientras que estas no. ¿Ya? Los lípidos son estructuraciones que son un poco más heterogéneas, lo que decía, ¿ya? Mientras que estas pueden ser un poco más uniformes y se pueden eh, estar repitiendo constantemente. Entonces, si nosotros vamos a la estructuración, por ejemplo, de un ser vivo, ¿ya? Esto es lo que como mínimo un ser vivo, digamos, va a tener. Entonces, ahí es importante, chiquillos, hacer el contraste. ¿Ya? Después, si por ejemplo eh, si yo quiero, por ejemplo, voy a meter aquí una diapositiva que seguramente tengo una imagen de célula, ¿ya? Esperar que abra, o si googleo, qué sé yo, acá, coloco aquí célula. Ok, entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a una imagen cualquiera de célula, ya, bueno, igual hay que ver ahí eh, cuáles son las imágenes que a veces son adecuadas para cada cosa. ¿Ya? Hay algunas que tienen más organelo, otras que tienen más o menos, qué sé yo. Ya, yo me voy a quedar con una que tengo acá, aquí, ya, que teníamos unas imágenes de microscopio. Ya, nosotros vamos a ocupar esta acá, ¿sí? Donde, claro, aquí vamos a ir viendo que si todo esto que nosotros recién comentábamos en este cuadro resumen, ¿cierto? Ya, de alguna manera todo eso lo vamos a encontrar nosotros en una célula. ¿Ya? Ahora, en esta imagen real, o sea, en este esquema que podemos ver, o bien, qué sé yo, en estas imágenes que nosotros podemos ir viendo, ¿ya? En este caso aquí, ¿ya? Aquí tenemos el caso de unas células, vamos a sacarla aquí nomás. Tenemos el caso de unas células que son células vegetales, que hemos sacado nosotros ya en el microscopio del colegio.
Y acá células de la piel. Ya, corresponde en este caso son células de mi, son mías estas, son células células animales, ¿ya? Aquí hay una célula, unas microalgas, digamos, ¿ya? Pero sea cual sea la célula, digamos, nos vamos a encontrar, ¿cierto? De que siempre como mínimo, ¿ya? Van a tener, en este caso, todos estos componentes, ¿ya? Así es que ahora lo que va a quedar, ¿cierto? Pendiente después en las próximas clases va a ser, y en las tareas que van a quedar, ¿ya? Va a ser ver dónde se van sintetizando o dónde se van trabajando cada una de estas moléculas. Entonces la tarea que van a quedar ahora pendiente, ¿cierto? Ya, yo les voy a dejar ahí en una célula, digamos, normal, donde se sintetiza, por ejemplo, los carbohidratos, donde se trabajan las proteínas, donde están los ácidos nucleicos, qué sé yo, para poder ir haciendo la relación. Así que eso, chiquillos, ya, que estén muy bien. Les mando un abrazo cariñoso a todos, ya, y nos estamos viendo en una próxima clase.